Abrojos es una obra que recoge el dolor y la crítica de Rubén Darío hacia los elementos de su tiempo, una mirada penetrante a las sombras de la sociedad y la psique humana. En sus versos se combinan la belleza de las imágenes líricas con la amargura de una visión desilusionada, pero también se percibe la búsqueda de una verdad profunda que se enfrenta a las dificultades y corrupciones del mundo. Capítulo 1. El alma triste. En este primer capítulo de Abrojos, Rubén Darío nos sumerge en las profundidades del alma humana, presentando un ser que se ve marcado por la melancolía y la desolación. El alma triste no es solo un estado emocional, sino un reflejo de una visión más amplia del mundo, donde la belleza se ve opacada por la amargura de las circunstancias y el paso del tiempo. El poeta, al principio de su viaje lírico, nos invita a adentrarnos en su propio sufrimiento, un sufrimiento que no es exclusivamente personal, sino universal. Darío expresa en estos versos la sensación de vacío que invade al ser humano cuando se enfrenta a la imposibilidad de alcanzar sus ideales más altos, esos que alguna vez brillaron con la luz de la juventud, pero que el peso de la realidad ha apagado. La tristeza aquí no es simplemente un sentimiento de melancolía, es una filosofía que atraviesa cada línea, cada palabra escrita. El alma triste, pues, es la metáfora de un ser que ha visto la vida en su cruda realidad, sin los filtros que podrían suavizar la dureza de su existencia. A lo largo de este capítulo, Rubén Darío recurre a la metáfora del alma como una entidad casi palpable, que se ve reflejada en los paisajes oscuros que describe. Las sombras que se deslizan a lo largo de los versos no son meras sombras literarias, sino ecos de una época que ha dejado de creer en la promesa de la felicidad y el amor eterno. La naturaleza, en este sentido, no es un simple telón de fondo, se convierte en un espejo del alma humana, mostrando su desgarro a través de cielos nublados, ríos turbios y montañas que se alzan imponentes, pero frías, sin ofrecer consuelo. El alma triste de Darío se enfrenta, además, al dilema de la contemplación. En sus versos se siente la tensión entre la acción y la inacción, entre el deseo de alcanzar un ideal y la sensación de estar atrapado en la rutina y la decepción. El poeta observa la realidad y la siente distante, casi ajena a su ser, pero no puede dejar de mirar, de intentar comprender lo que lo rodea, aunque cada intento de comprensión lo sumerge aún más en la desesperanza. El capítulo, cargado de intensidad emocional, también plantea una cuestión existencial: ¿es posible superar la tristeza? ¿O la tristeza es parte inherente de la experiencia humana? Darío, al contrario de muchos otros poetas que buscan la redención o el consuelo, no ofrece respuestas fáciles. La tristeza aquí no se ve como algo que deba ser superado, sino como algo que debe ser aceptado, como una compañera que siempre está presente, no como una enemiga a vencer. En las estrofas, el poeta se permite la reflexión personal, y con cada palabra, con cada verso, nos lleva más cerca de su propia lucha interior. La tristeza, en este contexto, no es solo un sentimiento, sino un modo de ser. El alma triste es aquella que ha visto el mundo con demasiada claridad, que ha tocado las heridas de la existencia humana y, por ello, ya no puede regresar a la inocencia de los tiempos pasados. La construcción del poema va más allá de la simple expresión de tristeza. En sus palabras se encuentra una compleja interacción entre la emoción y la forma. El verso se convierte en un reflejo de la misma fragmentación emocional que experimenta el poeta. Cada línea parece una lucha, una resistencia ante la avalancha de sentimientos encontrados que invaden al ser humano cuando se enfrenta a su propia oscuridad interna. Al final del capítulo, el tono del poema no se aligera, por el contrario, se profundiza aún más. El alma triste no encuentra consuelo, pero se enfrenta a sí misma con una especie de serenidad resignada. La belleza y la tristeza se entrelazan, haciendo que cada palabra, cada imagen evocada, se cargue de una carga emocional que permanece en el lector mucho después de que la última página haya sido leída. En resumen, este primer capítulo establece el tono de toda la obra Abrojos. Una reflexión constante sobre el sufrimiento humano, una lucha por comprender el mundo que nos rodea y, sobre todo, un reconocimiento de que la tristeza no es algo que se pueda evitar o curar, sino que forma parte de la esencia misma del ser humano. Darío nos presenta el alma como un paisaje tormentoso, uno en el que los abrojos, las espinas de la vida, están siempre presentes, recordándonos que la belleza no es ajena al sufrimiento, sino que a menudo nace de él. Capítulo 2. Los abrojos del tiempo. El segundo capítulo de Abrojos de Rubén Darío es una profunda reflexión sobre el inexorable paso del tiempo, que se presenta aquí como una espina que atraviesa el alma humana, dejando marcas indelebles que no se pueden borrar. En este capítulo, Darío no solo nos habla de la marcha del tiempo en términos cronológicos,
sino de cómo ese paso se convierte en una constante amenaza para la pureza y la inocencia. La metáfora de los abrojos del tiempo no es casual, es un recordatorio de cómo el tiempo, en su naturaleza implacable, nos hiere, nos desgasta y nos cambia sin que podamos hacer nada para detenerlo. El tiempo, en la obra de Darío, se presenta como un río impetuoso que arrastra consigo todo lo que alguna vez fue claro y luminoso. Los momentos de juventud, de esperanza, de sueños, se disuelven rápidamente como la espuma del agua, dejándonos con la sensación de que el esfuerzo por preservar la belleza o la verdad es vano. En este sentido, el poema no solo está preocupado por el paso de las horas o los días, sino por la pérdida de lo sublime, la desaparición de los ideales, que es una de las tragedias más grandes del ser humano. Los abrojos del tiempo no es solo una crítica al paso físico del tiempo, sino también a la transformación que sufre el ser humano a medida que avanza. El cuerpo envejece, los recuerdos se desvanecen y, lo más doloroso, los ideales que alguna vez iluminaron el camino del poeta se desintegran. En los versos de Darío, el tiempo es una fuerza externa que actúa sobre el individuo, pero también es algo que habita en su interior. El tiempo no solo se mide por las estaciones o los calendarios, sino por las huellas emocionales y psicológicas que deja en el alma humana. La idea de que el tiempo es una espina que nos atraviesa continuamente se hace aún más patente en la estructura del poema. La métrica parece reflejar ese fluir constante, ese pasar que no cesa. Cada verso está impregnado de la sensación de que el tiempo es un río que no se puede detener, y que, por más que uno intente aferrarse a lo que se tiene, siempre habrá algo que se perderá en el camino. Los abrojos, esas espinas invisibles que nos atraviesan, son las cicatrices de ese viaje ininterrumpido hacia lo inevitable. En sus versos, Rubén Darío utiliza una rica imaginería para describir las huellas que deja el tiempo, las arrugas que marcan el rostro, los cabellos que se tornan grises, las ilusiones que se desvanecen como niebla. Pero no solo la apariencia externa se ve afectada, sino también el mundo interior del poeta. Las certezas que antes parecían firmes y absolutas ahora se ven cuestionadas. Los ideales que formaban el núcleo de su ser se disuelven en la incertidumbre, y el dolor que se deriva de esta pérdida se convierte en el motor de su poesía. Este capítulo no solo es una meditación sobre el envejecimiento y la decadencia, sino también una reflexión sobre cómo el tiempo cambia nuestra forma de percibir el mundo. En la juventud, el tiempo parece no tener fin. Todo parece posible, lleno de promesas y esperanzas. Pero con los años, esa visión se desploma, y el mundo se revela como un lugar transitorio, donde nada es eterno y donde las promesas hechas por el futuro se convierten en sombras que nunca llegan a cumplirse. Este desencanto es una constante en la obra de Darío, y aquí lo vemos de manera especialmente desgarradora. En la primera parte del capítulo, el poeta describe el tiempo con una serie de imágenes que evocan un sentido de desesperanza. Los abrojos del tiempo no solo son una metáfora del sufrimiento físico, sino también del desgaste emocional. Las emociones, que en la juventud eran intensas y puras, se van debilitando con el tiempo, como si fueran marchitas por la brisa que todo lo consume. El amor, la pasión, la inspiración, todos esos sentimientos que alguna vez nos hicieron sentir invencibles, se desvanecen poco a poco, dejando un vacío difícil de llenar. Pero este capítulo no es únicamente un canto a la desesperación. A medida que avanza el poema, hay una sensación de aceptación, aunque amarga. El poeta no se resigna por completo, pero reconoce que la lucha contra el tiempo es una batalla perdida de antemano. Este reconocimiento no es una declaración de derrota, sino una afirmación de la inevitabilidad de la condición humana. El tiempo no solo es enemigo, sino también un maestro que nos enseña, por las malas, a valorar lo que tenemos antes de que se deslice entre nuestros dedos. En este sentido, el tiempo también es una fuerza de transformación. Aunque el paso de los años arrebata, también da. Cada experiencia, cada cicatriz, se convierte en parte de lo que somos, en parte de nuestra identidad. El tiempo, entonces, aunque cruel, también puede ser visto como un escultor que, con su indiferencia, nos moldea, nos define y nos hace más humanos. La paradoja aquí es que, aunque el tiempo nos hiere, también nos da la oportunidad de crecer y de entender la fugacidad de la existencia. Al final del capítulo, Darío no ofrece respuestas fáciles ni consuelo. El tiempo continúa su curso, indiferente al dolor que causa. El poeta, sin embargo, se enfrenta a esa realidad con una especie de sabiduría silenciosa, reconociendo que la única forma de vivir con el tiempo es aceptar su paso, sin lamentarse por lo irrecuperable.
Es en este enfrentamiento con la inexorabilidad del tiempo donde la poesía de Darío encuentra su mayor profundidad, ya que no busca consuelo ni evasión, sino una confrontación directa con la realidad de la vida. En resumen, el segundo capítulo de Abrojos, Los abrojos del tiempo, es una meditación profunda sobre el sufrimiento que el tiempo inflige a la humanidad. Darío no busca ofrecer respuestas fáciles, sino simplemente exponer la cruda realidad de nuestra existencia. El tiempo, como los abrojos, es algo que no podemos evitar, pero es también lo que nos define como seres humanos. Capítulo 3. La búsqueda de lo eterno. En este tercer capítulo de Abrojos, Rubén Darío se adentra en la búsqueda de lo eterno, esa chispa inmortal que habita en lo profundo del ser humano y que a menudo se ve opacada por las sombras del mundo material. Después de reflexionar sobre la fugacidad del tiempo y la tristeza inherente a la existencia, el poeta se dirige hacia una búsqueda más trascendental, el anhelo de lo eterno, lo inmutable, lo que persiste más allá de la decadencia de los cuerpos y las emociones. A lo largo de los versos, Darío utiliza una amplia gama de imágenes y símbolos para describir esta búsqueda. En su obra, lo eterno no es simplemente lo que trasciende el tiempo, sino aquello que resplandece con una luz propia, que no depende de las circunstancias terrenales. Este anhelo de lo eterno es más que una obsesión intelectual, es una necesidad emocional profunda, un vacío que el alma humana siente al darse cuenta de que todo lo que toca, todo lo que ama, está destinado a desvanecerse. Lo eterno, en este contexto, se presenta como un ideal. Un sueño que el poeta persigue con la misma intensidad con la que la juventud busca el amor, o el artista busca la perfección en su arte. Pero a diferencia de estos anhelos terrenales, lo eterno es algo que se escapa constantemente, como un reflejo en el agua. Darío nos muestra que, aunque el ser humano se esfuerce por alcanzar lo imperecedero, este siempre parece estar fuera de su alcance, como una estrella distante que brilla pero no puede ser tocada. El capítulo se abre con un lamento profundo sobre la imposibilidad de encontrar ese ideal. Darío no oculta la frustración de un alma que busca lo infinito en medio de la finitud de la vida cotidiana. El poeta se enfrenta a un mundo donde la belleza y la verdad parecen desvanecerse como espejismos, y la ilusión de lo eterno se disuelve cada vez que se acerca a ella. Este proceso se describe de manera angustiante, como si el alma, al buscar lo eterno, estuviera atrapada en un laberinto de ilusiones, siempre persiguiendo algo que no puede alcanzar. A lo largo del capítulo, se entrelazan dos visiones del mundo, la terrenal y la trascendental. Por un lado, el poeta describe el mundo físico, con sus paisajes, su vida efímera, su caos incontrolable. Este mundo es el escenario de la lucha del ser humano, que vive atrapado en la mortalidad y en la impermanencia. Por otro lado, se presenta el mundo de lo eterno, un espacio fuera de los límites del tiempo y la materia, que solo se puede vislumbrar en la imaginación del poeta, pero que nunca se puede posesionar completamente. El capítulo no solo trata sobre la frustración de la búsqueda de lo eterno, sino también sobre el precio que se paga por perseguirlo. El poeta se muestra consciente de que el ansia de lo eterno puede llevar a la desilusión, ya que el ser humano está condenado a vivir en un mundo imperfecto y limitado. Sin embargo, esa conciencia no parece detener la búsqueda. Al contrario, lo que Darío sugiere es que esta búsqueda es lo que da sentido a la vida misma, incluso cuando se sabe que el ideal nunca se alcanzará. Es la aspiración a lo eterno lo que mantiene viva la llama de la esperanza y el deseo. Las imágenes poéticas que utiliza Darío para transmitir la naturaleza de lo eterno son tan variadas como poderosas. A veces, lo eterno se representa como una luz radiante, una estrella fija en el cielo que ilumina la oscuridad de la noche. Otras veces, se presenta como un canto lejano, como una melodía que se pierde en el viento, pero cuyo eco sigue resonando en el corazón. En todos los casos, lo eterno se muestra como algo sublime, bello y profundamente deseado, pero también inalcanzable. Una de las claves de este capítulo es que Darío no condena la búsqueda de lo eterno, sino que la valida como un impulso humano legítimo. El hecho de que lo eterno se escuche solo a través de la poesía, a través de los versos, sugiere que la única manera en que los seres humanos pueden acercarse a esta verdad superior es a través del arte, la creatividad y la imaginación. La poesía, para Darío, es el único vehículo capaz de transmitir, aunque sea de manera fragmentaria, esa chispa de lo eterno que todos buscamos. La tensión entre lo tangible y lo intangible se amplía cuando Darío señala que la búsqueda de lo eterno, aunque incompleta, nos convierte en algo más que seres mundanos. Nos eleva, nos da un propósito más allá de las preocupaciones cotidianas.
Incluso si nunca logramos alcanzar ese ideal inalcanzable, el hecho de perseguirlo nos hace partícipes de algo mayor que nosotros mismos, algo que va más allá de la mera existencia física. En los versos más intensos de este capítulo, Darío nos muestra la fragilidad de la vida humana. Al enfrentarse a la idea de que lo eterno es solo una ilusión en nuestra percepción, el poeta se ve obligado a aceptar la contradicción inherente a la condición humana. Somos seres finitos que, sin embargo, ansiamos lo infinito. La obra nos invita a cuestionarnos sobre la naturaleza de nuestros propios deseos y sobre si esta búsqueda constante por algo más grande que nosotros es un reflejo de nuestra humanidad o simplemente un deseo de evasión de la tristeza que nos acompaña. Al final del capítulo, Darío se aleja de la desesperación y ofrece una reflexión que es tanto un consuelo como una resignación. Aunque lo eterno siga siendo inalcanzable, la belleza de la vida radica precisamente en el deseo de alcanzarlo. La búsqueda misma, con sus caídas y frustraciones, es lo que da valor a nuestra existencia. El anhelo por lo eterno es, en última instancia, lo que nos mantiene vivos, lo que nos da el coraje de seguir adelante, incluso cuando sabemos que nunca alcanzaremos lo que buscamos. Este capítulo, en su conjunto, nos presenta una reflexión profunda y filosófica sobre la dualidad humana, la tensión entre lo finito y lo infinito, lo temporal y lo eterno. En su poesía, Rubén Darío nos invita a continuar la búsqueda, no por alcanzar un fin, sino por el propio proceso de descubrir lo que hay más allá de nuestra comprensión, más allá de la razón, en lo profundo de nuestras almas. En la búsqueda de lo eterno, el poeta encuentra la clave para la trascendencia, que no reside en la meta, sino en el viaje mismo. Capítulo 4. La sombra de la muerte. En este cuarto capítulo de Abrojos, Rubén Darío se enfrenta a la sombra de la muerte, esa presencia inevitable que, como una nube oscura, se cierne sobre cada ser humano. A través de una serie de imágenes poéticas y reflexiones sombrías, el poeta examina el vínculo profundo entre la vida y la muerte, explorando no solo el fin físico, sino también el aspecto espiritual y psicológico de la muerte que habita en cada uno de nosotros. La muerte, en la obra de Darío, no es simplemente un hecho biológico, sino un concepto que lo trasciende, una fuerza que arrastra a todos hacia el misterio absoluto. El poeta reflexiona sobre el ineludible paso del tiempo, esa corriente que arrastra a cada ser viviente hacia el final. La vida, por mucho que se afirme en su vitalidad y en su plenitud, está siempre a un paso de la muerte, y es precisamente esa conciencia la que impregna todo el capítulo de una melancolía profunda. Desde el principio del capítulo, Darío plantea la muerte como un ser presente y cercano, no como una abstracción distante. Utiliza símbolos de oscuridad y silencio para crear una atmósfera en la que la presencia de la muerte se siente como una carga inminente. La sombra de la muerte se describe como una figura invisible pero palpable, como si fuera una compañera constante que sigue a cada ser humano a lo largo de su vida, observando, esperando el momento adecuado para su llegada. Esta sombra no es solo una amenaza final, sino una constante recordatoria de lo fugaz que es la vida humana. Sin embargo, Darío no aborda la muerte desde la perspectiva de un final absoluto, sino que la plantea también como un tránsito, una transición hacia lo desconocido. El poeta no se limita a describir la muerte como el fin de todo, sino que la ve también como un umbral, un pasaje hacia otro estado de existencia que, aunque incierto, invita a la reflexión sobre la inmortalidad del alma. De esta manera, el capítulo se convierte en un ejercicio de contemplación de la muerte no solo como la negación de la vida, sino también como una forma de eternidad que trasciende el cuerpo. La muerte es, para Darío, una dualidad, un misterio temido pero al mismo tiempo deseado. Si bien el ser humano busca aferrarse a la vida, el poeta nos muestra que la muerte es una liberación de las tensiones, las preocupaciones y las ansiedades que definen nuestra existencia. A lo largo del capítulo, se percibe un tono de resignación ante el inevitable destino, pero también de cierta paz que viene con la aceptación de lo que es ineludible. Darío usa la muerte como una metáfora del regreso al origen, a una serenidad primigenia que, aunque desconocida, parece ofrecer consuelo a quienes se atreven a mirarla de frente. Una de las características más destacadas de este capítulo es la ambigüedad con la que Darío trata la muerte. No hay una condena rotunda ni una exaltación de la misma. En lugar de ello, presenta la muerte como un concepto que debe ser entendido y aceptado. La obra sugiere que la muerte no debe ser vista únicamente como una amenaza, sino también como una parte integral de la existencia misma. Esta ambigüedad se ve reflejada en los versos, que a menudo oscilan entre la desesperación y la serenidad, entre el miedo y la aceptación.
Darío describe el acto de morir no como un acto final, sino como el momento de la disolución de las fronteras entre el cuerpo y el alma. El cuerpo, en su fragilidad y transitoriedad, se disuelve, pero el alma sigue su curso. Este recorrido es descrito con una delicadeza palpable, en la que se mezcla el temor humano a lo desconocido con la esperanza de encontrar un significado más profundo en la muerte misma. Aquí, Darío reflexiona sobre la fragilidad de la existencia humana, mostrando el cuerpo como algo que se desgasta, pero que también tiene una capacidad inherente para trascender. El poeta utiliza imágenes intensas para ilustrar el viaje hacia la muerte. A veces, la muerte se ve como una oscura puerta que se abre hacia un paisaje extraño y vasto. Otras veces, se presenta como una llama que consume lentamente todo lo que es perecedero. En estos momentos, Darío no trata de ocultar el horror inherente a la muerte, pero también reconoce la belleza de la transformación que ésta implica. Hay algo profundamente humano en esta mezcla de contradicciones, algo que refleja la complejidad de nuestra existencia. La vida no puede ser apreciada sin la muerte, y la muerte, por su parte, da contexto y significado a la vida. El capítulo también refleja la tensión constante entre el deseo de vivir plenamente y la inevitabilidad de la muerte. Darío nos invita a pensar en la fugacidad del tiempo, en cómo cada momento es precioso porque, en última instancia, la muerte lo despoja todo. La muerte es, entonces, un recordatorio de la importancia de cada instante, de cada experiencia vivida. Al mismo tiempo, esta tensión también trae consigo una reflexión sobre la futilidad de algunos de los esfuerzos humanos, aquellos que no toman en cuenta su fin inevitable. De esta manera, Darío pone en perspectiva el valor de lo efímero, invitando a los lectores a apreciar la belleza de la vida antes de que se extinga. Sin embargo, la muerte también se revela como una fuente de inspiración para el arte y la poesía. En el pensamiento de Darío, la reflexión sobre la muerte alimenta la creatividad, ya que invita a pensar en lo eterno y lo inmutable, esos conceptos que persisten más allá del fin físico. La muerte, por tanto, se convierte en una musa para el poeta, que se sirve de ella para expresar las contradicciones y la profundidad de la vida misma. A lo largo del capítulo, la muerte se presenta también como un espejo de la vida, una forma de poner a prueba nuestras creencias y valores más profundos. Si bien los seres humanos temen la muerte, Darío sugiere que, al enfrentarnos a ella, podemos descubrir lo que realmente importa. La muerte, por lo tanto, no solo es un final, sino también una revelación. Es un espejo en el que nos vemos a nosotros mismos en nuestra fragilidad, pero también en nuestra grandeza. El capítulo culmina en una reflexión sobre el legado que dejamos atrás. Si bien el cuerpo perece, las ideas, el arte, las emociones, todo lo que se ha cultivado en la vida humana, trasciende la muerte. El poeta nos recuerda que, aunque cada uno de nosotros muera, lo que hemos creado y lo que hemos experimentado perdura, no en un sentido físico, sino en el recuerdo de aquellos que seguimos vivos. De esta forma, Rubén Darío transforma la muerte en un tema central de su poesía, dándole no solo un sentido de fin, sino también de renovación. La muerte, aunque inevitable, no es el final, sino una parte de un ciclo eterno que nos invita a vivir con más conciencia, con más apreciación por lo efímero y con la esperanza de trascender en aquello que dejamos atrás. Capítulo 5. La fragilidad del alma. En este capítulo, Abrojos nos invita a adentrarnos en las complejidades del alma humana, ese territorio intangible y misterioso que guía nuestras pasiones, deseos y temores. Rubén Darío aborda la fragilidad del alma desde una perspectiva que no solo reconoce su vulnerabilidad, sino que también explora la grandeza y las contradicciones que la componen. El alma, como un reflejo del universo interior, se muestra aquí como un campo de batalla constante, donde las fuerzas del amor, el miedo, la tristeza y la esperanza se enfrentan sin tregua. Desde las primeras líneas del capítulo, el poeta sugiere que el alma humana es un ente dual, que oscila entre la luz y la oscuridad, entre lo sublime y lo mezquino. La fragilidad del alma no es únicamente una debilidad, sino también una fuerza en su propia vulnerabilidad. Al describir el alma como una criatura sensible, Darío pone de manifiesto su capacidad para ser moldeada tanto por las alegrías como por las penas de la vida. Es, en este sentido, un reflejo fiel de la condición humana, que se construye y se destruye continuamente a través de las emociones, los pensamientos y las decisiones. El poeta utiliza una serie de imágenes poéticas para ilustrar la fragilidad del alma. A veces, el alma se describe como una mariposa que, aunque hermosa y delicada, es susceptible de ser atrapada por la oscuridad que la rodea. En otras ocasiones,
Se presenta como una vasija de cristal que, al rozarse, podría quebrarse. Esta representación subraya la vulnerabilidad inherente al ser humano, una fragilidad que, sin embargo, no es causa de desesperación, sino de reflexión sobre la importancia de la conciencia, el amor y la verdad en la vida. En el trasfondo de esta fragilidad se encuentra la reflexión sobre el sentido de la existencia. El alma, en su continuo buscar, enfrenta el desconcierto de la vida misma. A través de este desconcierto, Darío nos invita a cuestionarnos sobre las razones de nuestro sufrimiento y la búsqueda constante de sentido. La fragilidad del alma se convierte, de este modo, en un motor de transformación. Solo cuando nos enfrentamos a nuestras propias debilidades y limitaciones podemos llegar a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Este capítulo también toca la idea del sufrimiento como un camino hacia la elevación espiritual. Darío no presenta el sufrimiento como un castigo, sino como una parte necesaria del viaje humano. El sufrimiento, como elemento esencial en la fragilidad del alma, tiene la capacidad de despertar en nosotros una conciencia más profunda de nuestra propia vulnerabilidad, y por lo tanto, de nuestra capacidad para amar y ser amados. El alma, al ser quebrantada por las pruebas de la vida, encuentra en el sufrimiento una oportunidad para crecer y transformarse, para descubrir en su fragilidad una fortaleza nueva. En su exploración de la fragilidad del alma, Rubén Darío también se adentra en las contradicciones que definen nuestra naturaleza. El alma humana es capaz de momentos de infinita belleza, pero también de caídas profundas, de desesperación y vacío. Esta contradicción es parte de lo que hace que el alma sea tan compleja y fascinante. Darío describe el alma como un paisaje cambiante, que se ve marcado tanto por la luz de la alegría como por la sombra de la tristeza, pero que, a pesar de su inestabilidad, sigue siendo capaz de alcanzar alturas sublimes. A lo largo del capítulo, el poeta nos muestra que la fragilidad del alma no es algo a temer, sino algo que debemos aceptar y entender. La fragilidad, en lugar de ser una maldición, se convierte en una parte esencial de la condición humana, algo que nos conecta con los demás y nos permite sentir el peso de la vida en su totalidad. El alma, aunque frágil, posee una resiliencia que es capaz de reconstruirse, de sanar y de reinventarse en cada nueva experiencia. Darío también resalta el papel de la poesía como una forma de sanar las heridas del alma. En un mundo lleno de sufrimiento, la poesía se convierte en un refugio, un espacio donde las emociones pueden ser comprendidas y expresadas. El acto de escribir o leer poesía es, en muchos sentidos, un ejercicio de restauración del alma. A través de la palabra, el alma rota puede encontrar consuelo, y la fragilidad humana puede convertirse en una fuente de belleza. Finalmente, el capítulo llega a una reflexión sobre el amor como una fuerza redentora de la fragilidad del alma. El amor, en su forma más pura, es visto como el bálsamo que cura las heridas del alma, que le da la fuerza necesaria para enfrentarse a las adversidades de la vida. El amor, para Darío, no es solo una emoción, sino una fuerza trascendental que eleva el alma hacia lo divino. Es un recordatorio de que, aunque somos frágiles, tenemos la capacidad de conectarnos profundamente con los demás y con el universo entero, creando un puente entre nuestra fragilidad y la grandeza del amor universal. Así, en la fragilidad del alma, Rubén Darío nos ofrece una visión compleja y rica de la naturaleza humana. La fragilidad del alma no es un signo de debilidad, sino una expresión de nuestra capacidad para experimentar el mundo en su totalidad, la luz y la oscuridad, el dolor y la alegría, el amor y la soledad. La aceptación de esta fragilidad, lejos de ser un acto de resignación, es un paso hacia una mayor comprensión de nuestra humanidad y una invitación a vivir con más conciencia y compasión. Capítulo 6. El eco de la eternidad. En este capítulo, Rubén Darío nos invita a reflexionar sobre la inmortalidad del alma y la transitoriedad de la vida. El eco de la eternidad es un canto melancólico y profundo, que resuena como un eco lejano a través del tiempo, reflejando la inquietud existencial del ser humano frente a su finitud. Darío, como en otros de sus escritos, se enfrenta al misterio de la vida y la muerte, pero lo hace desde una óptica que entrelaza la poesía con la filosofía, la belleza con la desolación. A través de las palabras, el autor nos acerca a la reflexión sobre la trascendencia, buscando ese eco que nos conecta con lo eterno. Desde las primeras estrofas del capítulo, se percibe la dualidad entre lo efímero de la existencia y lo permanente del alma. La vida humana, aunque breve, está marcada por un anhelo de perpetuidad, como si nuestra esencia se sintiera irremediablemente atraída por la eternidad. Este anhelo de lo inmortal es, para Darío,
el motor que mueve el alma en su búsqueda constante de significado. La vida, a pesar de su fugacidad, deja en su paso un eco, una huella que perdura más allá de su final. El poeta utiliza imágenes poderosas para plasmar la fragilidad de la vida y la persistencia de lo eterno. Compara el alma humana con un río que fluye constantemente, arrastrando consigo los días y las experiencias. Sin embargo, a pesar del paso del tiempo, ese río se dirige hacia un mar infinito, hacia un horizonte que parece inalcanzable, pero que representa la promesa de la trascendencia. A lo largo de este capítulo, la muerte es presentada no como un final definitivo, sino como un paso hacia lo eterno, una transición hacia un nuevo plano de existencia. Darío, al igual que en muchos de sus poemas, adopta una postura melancólica ante el paso del tiempo. La juventud, la belleza, el amor, todo parece desvanecerse en la inercia del tiempo. Sin embargo, lo que se pierde en la carne, se encuentra en el alma. El eco de la eternidad es el consuelo para quienes sienten la fugacidad de su paso por la vida. Aunque el cuerpo se desintegra, el alma sigue su camino, guiada por el eco de sus propias experiencias y vivencias. Es este eco lo que permite que las grandes pasiones y sentimientos continúen resonando, más allá de la muerte. El uso del tiempo en el poema se vuelve un recurso importante para expresar esta dualidad. Darío hace referencia a la velocidad con que transcurre el tiempo, y cómo, por más que intentemos detenerlo, nos encontramos impotentes ante su marcha inexorable. Las horas y los días, que parecen escurrirse entre los dedos, nos hacen conscientes de nuestra condición mortal. Sin embargo, este sentimiento de pérdida no es del todo negativo, sino que se presenta como una oportunidad de trascender a través de la memoria. Lo que el cuerpo pierde, el alma lo conserva en su eco eterno. En la figura del eco, Darío introduce una metáfora que, más allá de su simplicidad, encierra una profunda reflexión sobre la persistencia del ser humano. Un eco es una respuesta, una repetición de algo que fue. En este sentido, el poeta sugiere que nuestras vidas, aunque breves, tienen un valor inmenso, pues lo que vivimos sigue resonando en las generaciones futuras. Los ecos de nuestros actos, pensamientos y pasiones continúan, de alguna forma, dando forma a la realidad que sigue después de nosotros. Así, el eco se convierte en el símbolo de la perpetuidad de lo humano, aunque no en su forma física. A lo largo del capítulo, también se percibe una búsqueda de consuelo ante el misterio de la muerte. La eternidad, aunque lejana y desconcertante, se presenta como un refugio, una promesa que va más allá de la comprensión terrenal. Darío parece ofrecer una visión esperanzadora. Si bien la vida está marcada por la incertidumbre y el dolor, el alma humana tiene una capacidad de trascender que le permite encontrar su lugar en el vasto todo. El eco de la eternidad es, entonces, la sensación de que algo de nosotros persiste, aun cuando nuestro cuerpo ya no esté. El amor y la belleza, que son tan fundamentales en la obra de Darío, cobran un papel esencial en este capítulo. Si bien la muerte arrebata lo tangible, lo que amamos y lo que creamos permanece en el recuerdo, resonando en las generaciones que nos siguen. El amor, en este sentido, no es solo un sentimiento efímero, sino un lazo que conecta a los seres humanos con lo eterno. A través del amor, somos capaces de tocar un atisbo de esa eternidad, de percibir el eco de un afecto que va más allá del tiempo. El poeta también se permite una reflexión sobre el arte como un medio para alcanzar la eternidad. La poesía, en particular, se convierte en la herramienta que permite al alma humana unirse a ese eco. Darío ve la creación artística como una manera de trascender las limitaciones del cuerpo, de dejar una huella indeleble en el tiempo. Las palabras, aunque efímeras, adquieren una dimensión casi inmortal cuando se convierten en arte. A través de la poesía, el hombre puede unirse a ese eco divino, a esa eternidad que se resiste a ser comprendida, pero que se intuye a través de la creación. A medida que avanza el capítulo, se hace evidente que el eco de la eternidad no se refiere a una simple idea de vida después de la muerte, sino a la posibilidad de encontrar un sentido profundo en la vida misma. Cada momento vivido, cada emoción experimentada, cada pensamiento reflexionado, contribuye al eco que persistirá más allá de nuestra existencia física. El eco de la eternidad, entonces, se convierte en una metáfora de la memoria, del legado que dejamos en el mundo. En conclusión, este capítulo de Abrojos es una meditación sobre la fugacidad de la vida, pero también sobre la posibilidad de trascendencia que la humanidad lleva consigo. La reflexión sobre el alma, la muerte, el amor y la creación nos invita a contemplar nuestra existencia desde una perspectiva más amplia,
reconociendo en nuestra fragilidad la semilla de lo eterno. La eternidad no es algo lejano e inalcanzable, sino algo que se manifiesta en el eco de nuestras vidas, en la huella que dejamos en el tiempo. Capítulo 7. La sombra del olvido. En este capítulo, Rubén Darío se adentra en una de las temáticas más profundas y universales de la existencia humana: el olvido. La sombra del olvido se erige como una reflexión sobre el paso del tiempo, la pérdida de lo amado y la lucha contra el inevitable desvanecimiento de la memoria. Con una poesía que se torna sombría y melancólica, el autor nos invita a contemplar la fragilidad de nuestras huellas en el mundo, y cómo el tiempo, como un río implacable, tiende a borrar lo que alguna vez fue vital y significativo. Desde las primeras estrofas, el poeta establece la presencia del olvido como una sombra que nos sigue a lo largo de la vida. Este olvido no solo se refiere a la memoria personal que desaparece con los años, sino también a la lenta desaparición de las grandes gestas, los ideales y los amores que alguna vez iluminaron el camino humano. Darío utiliza una serie de imágenes que evocan el peso de esta sombra, la cual parece crecer con cada paso que damos hacia el futuro. El olvido es, en este contexto, una fuerza inevitable y majestuosa, que se va adueñando de lo que hemos sido, lo que hemos hecho y lo que hemos amado. El poeta, no obstante, no presenta al olvido de manera totalmente negativa. En sus versos, el olvido aparece como una especie de liberación. Si el tiempo borra lo que ha sido, lo hace con el propósito de dar espacio a lo nuevo. El olvido se convierte así en una especie de purificación, un ciclo natural que renueva la existencia humana. Pero esa misma renovación tiene un coste: lo que se olvida, se pierde irremediablemente. Es una paradoja dolorosa y fascinante. En el proceso de olvidarnos de lo viejo, también olvidamos partes esenciales de nosotros mismos. La melancolía de este capítulo radica en la conciencia de que, a pesar de nuestros esfuerzos por dejar una marca en el mundo, siempre existe una fuerza más grande que nos arrastra hacia el olvido. Los grandes hombres, las grandes obras, las grandes pasiones de la historia, en algún momento caen en el olvido. La poesía misma, que busca la inmortalidad, también se enfrenta a esta posibilidad. Darío, con su habitual tono reflexivo y casi filosófico, nos plantea una cuestión fundamental: ¿de qué sirve la gloria, el amor o el sacrificio si, al final, todo tiende a desvanecerse en la nada? A lo largo del capítulo, la imagen del olvido se intensifica, convirtiéndose en una sombra que no solo borra, sino que también consume. Es una fuerza que se infiltra en los rincones más íntimos de la memoria, oscureciendo lo que alguna vez fue claro y brillante. El poeta no solo se refiere al olvido de los grandes momentos de la historia o las civilizaciones, sino también a los olvidos más personales, esos recuerdos fugaces que se desvanecen con el tiempo, dejando solo la sensación de haber perdido algo valioso. Los rostros de seres queridos, los momentos felices, las palabras susurradas al oído, todo parece diluirse en el caudaloso río del olvido. Sin embargo, Darío también reflexiona sobre la permanencia de ciertas huellas, esas que, aunque se desvanezcan con el tiempo, dejan una marca indeleble en la esencia de quienes las vivieron. El amor, por ejemplo, no muere con el olvido, simplemente se transforma. Las pasiones, aunque sean olvidadas por el paso de los siglos, siguen habitando el corazón humano. De esta manera, el olvido no es visto como una muerte definitiva, sino como una transformación constante. Lo que se olvida se reinventa, se disuelve y, al mismo tiempo, se conserva en un estado difuso, como una memoria borrosa pero persistente. La conexión entre el olvido y la muerte es otro de los temas abordados por Darío en este capítulo. La muerte, esa gran sombra que acecha a todo ser viviente, no es solo la desaparición del cuerpo, sino también el principio del olvido. La muerte, tal como el olvido, elimina las huellas tangibles de nuestra existencia, dejando detrás solo recuerdos que, con el tiempo, también se desvanecen. Darío se pregunta si la vida tiene algún sentido si, al final, todo cae en la nada. Pero en esta pregunta, al mismo tiempo, subyace una aceptación de lo inevitable. El poeta nos invita a hacer las paces con el olvido, a comprender que nuestra existencia, por efímera que sea, tiene un propósito en el vasto ciclo del universo. La naturaleza se convierte, como es habitual en Darío, en un espejo de las emociones humanas. El olvido no solo es algo que ocurre en las mentes de los hombres, sino que también se extiende al mundo natural. Las estaciones cambian, las flores se marchitan, los ríos erosionan las montañas, y todo lo que alguna vez fue vibrante y pleno es arrastrado por el tiempo. En este sentido,
El olvido aparece no solo como una experiencia humana, sino como una constante universal que afecta a todo lo que existe. El cosmos mismo, en su eterno movimiento, está marcado por el olvido, que no es otra cosa que el cambio perpetuo. Al final del capítulo, Darío nos deja con una sensación agridulce. Por un lado, el olvido es una sombra que nos inquieta y nos despoja de lo que más apreciamos. Pero por otro, nos recuerda que todo lo que existe, todo lo que amamos, es parte de un ciclo que se renueva sin cesar. El olvido es, en última instancia, una condición inherente a la vida, y al aceptarlo, podemos encontrar la paz. Darío, con su sensibilidad única, logra transformar el dolor del olvido en una reflexión profunda sobre el valor efímero de la existencia humana, invitándonos a valorar lo que tenemos mientras lo poseemos, sabiendo que todo se desvanecerá eventualmente, pero que, mientras exista, tiene un sentido profundo y valioso. Este capítulo es un canto de resignación y aceptación, un recordatorio de que, aunque todo se deshaga en el tiempo, lo vivido tiene su belleza, incluso en su desaparición. El olvido, lejos de ser un enemigo, es un compañero del tiempo que, al despojarnos de lo innecesario, nos permite seguir adelante con lo esencial, la memoria de lo vivido, la huella que dejamos en el alma, y la paz que se alcanza al aceptar nuestra naturaleza transitoria. Capítulo 8. El misterio de lo divino. En este capítulo, Rubén Darío se adentra en el insondable misterio de lo divino, explorando la relación entre el ser humano y lo trascendental. El misterio de lo divino se erige como una reflexión profunda sobre la divinidad, la espiritualidad y la búsqueda eterna del hombre por comprender lo que está más allá de su alcance. Darío, con su característico lirismo, utiliza la poesía como un vehículo para acercarse a lo inalcanzable, invitando al lector a un viaje hacia lo desconocido, hacia un más allá que no puede ser definido, pero que es sentido profundamente. Desde las primeras líneas del capítulo, el poeta establece una atmósfera reverencial, impregnada de misterio y asombro. La divinidad, en el universo de Darío, no es una entidad fácilmente comprensible ni accesible a la razón humana. Es un enigma, un ser que escapa a todas las explicaciones racionales, y, sin embargo, su presencia se siente en cada rincón del cosmos. La divinidad, lejos de ser un ser lejano y distante, está presente en la vida cotidiana, en la naturaleza, en el amor, en la muerte y en todo lo que compone la experiencia humana. La relación entre lo divino y lo humano es uno de los grandes temas de este capítulo. Darío, como muchos otros poetas, se enfrenta a la paradoja de la existencia humana. Por un lado, el hombre está dotado de una profunda capacidad de pensamiento y reflexión, lo que le permite buscar a Dios, a la divinidad, en su propia conciencia. Por otro lado, el hombre es finito, limitado en su comprensión, y por más que busque, nunca podrá alcanzar por completo el entendimiento de lo divino. Esta dualidad genera en el poeta una profunda sensación de asombro, una reverencia hacia la grandeza del ser divino, que se presenta como algo eterno e infinito, mientras que el hombre es solo una chispa fugaz en la vastedad del cosmos. A lo largo del capítulo, Darío hace uso de imágenes poderosas para ilustrar la incomprensibilidad de lo divino. Compara a Dios con el mar insondable, el cielo estrellado, la vasta inmensidad del universo, todos ellos símbolos de lo ilimitado. La divinidad, al igual que estos elementos naturales, es un misterio que no puede ser desentrañado por completo, pero cuya presencia es innegable. La imagen del mar, por ejemplo, sugiere la vastedad de lo divino, esa inmensidad que nos arropa y nos supera, pero que también nos ofrece la posibilidad de sumergirnos en ella y, en cierto modo, experimentar su grandeza. El poeta también aborda la cuestión de la fe. En un mundo lleno de incertidumbres, la fe se presenta como un refugio, una forma de acercarse a lo divino cuando la razón no puede ofrecer respuestas. La fe, en este contexto, no es una creencia ciega, sino una aceptación profunda de lo misterioso. Darío nos invita a ver la fe no solo como un acto de devoción religiosa, sino como una actitud ante la vida misma, una disposición a aceptar lo que no entendemos, a reconocer que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, pero que, sin embargo, nos afectan profundamente. La belleza, otro tema recurrente en la obra de Darío, también juega un papel fundamental en este capítulo. El poeta sugiere que lo divino se revela en la belleza del mundo, en la armonía de la naturaleza, en la perfección de un rostro amado, en la inmensidad de un paisaje. La divinidad no es solo un concepto abstracto, sino que se manifiesta en las cosas tangibles y concretas que nos rodean. Cada flor que florece, cada estrella que brilla, cada ráfaga de viento es, según Darío, una manifestación de lo divino. En este sentido,
la belleza se convierte en un puente entre lo humano y lo divino, un medio a través del cual el ser humano puede acercarse a la comprensión de lo eterno. A lo largo del capítulo, también se percibe una crítica a las concepciones reduccionistas de lo divino, aquellas que intentan limitar a Dios a una forma concreta o a un dogma rígido. Para Darío, lo divino es inabarcable, un misterio que no puede ser contenido en palabras ni en conceptos. El poeta, al igual que el místico, parece sugerir que la verdadera comprensión de lo divino solo se puede alcanzar a través de la experiencia directa, a través de la vivencia de lo sagrado en la cotidianidad. Así, la poesía se convierte en un vehículo para acercarse a lo divino, pues, en su fluidez y su capacidad de capturar lo intangible, la poesía tiene la capacidad de expresar aquello que la razón no puede. El capítulo culmina con una reflexión sobre la trascendencia y la inmortalidad. La divinidad, que en este contexto parece abarcar tanto lo que es eterno como lo que es temporal, nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de una existencia que va más allá de la muerte. Darío plantea que, si bien la vida humana es breve y frágil, el vínculo con lo divino ofrece la esperanza de una trascendencia. La divinidad, al estar presente en cada ser humano, permite que nuestras almas persistan más allá de la muerte, un pensamiento que da consuelo al poeta ante la inminente llegada del fin. En última instancia, el misterio de lo divino es un capítulo de búsqueda, de meditación sobre el significado profundo de la vida y la muerte. La divinidad, representada como un misterio insondable, se convierte en el centro de una reflexión que trasciende lo meramente religioso, abarcando la totalidad de la experiencia humana. Darío nos invita a aceptar lo divino no como algo distante, sino como una presencia inmanente, viva, vibrante, que se manifiesta en cada rincón del mundo y en cada uno de nosotros. A través de esta aceptación, el poeta nos ofrece una vía para alcanzar una comprensión más profunda de nuestro propio ser, y de nuestro lugar en el universo. Este capítulo es una meditación sobre lo sagrado, sobre la relación entre el hombre y lo divino, y sobre la búsqueda constante de respuestas que, aunque nunca se alcanzan por completo, nos dan sentido y propósito. La belleza, la fe, la naturaleza, el amor y la muerte se entrelazan en una reflexión que nos invita a contemplar lo divino no como algo externo, sino como una fuerza que habita en cada uno de nosotros, esperando ser descubierta. Capítulo 9. La poesía como lenguaje del alma. En este capítulo, Rubén Darío nos invita a reflexionar sobre la esencia misma de la poesía, ese arte sublime que va más allá de las palabras y toca las fibras más profundas del alma humana. La poesía como lenguaje del alma es una declaración de principio sobre el poder transformador de la poesía, esa capacidad única que tiene el verso para conectar lo inefable, lo invisible y lo intangible con el corazón del ser humano. Darío, como maestro del verso, utiliza su propia experiencia y visión del mundo para explorar el lugar que la poesía ocupa en la vida del hombre y en la evolución de la conciencia colectiva. Desde el comienzo, Darío establece que la poesía no es simplemente un conjunto de palabras que riman y fluyen con melancolía o belleza. La poesía es, en su forma más pura, un lenguaje del alma, un medio a través del cual lo interno del ser humano se expresa, se comunica y se proyecta al mundo exterior. Las palabras, en el contexto de la poesía, se convierten en algo más que simples signos. Se transforman en vehículos que transmiten las emociones, los pensamientos y las visiones más profundas del poeta, convirtiéndose en un puente entre lo íntimo y lo universal. La poesía, según Darío, es una forma de revelación. El poeta no se limita a describir la realidad externa. Más bien, él busca capturar la esencia de las cosas, esa verdad escondida que solo puede ser vista a través de los ojos del alma. Este proceso de revelación no es solo una cuestión de expresión estética, sino un acto espiritual, casi místico, en el cual el poeta entra en comunión con algo superior. La poesía es, por tanto, una forma de conocimiento profundo, una manera de acceder a un entendimiento que no se encuentra en la lógica o en la razón, sino en la intuición y en la percepción del alma. El poeta, para Darío, es un visionario. Su tarea no es solo crear belleza, sino también desvelar las verdades universales que subyacen en el mundo. La poesía, en este sentido, tiene la capacidad de elevar al ser humano más allá de lo terrenal, de los límites de lo físico y lo material, hacia un ámbito en el que la belleza y la verdad se funden en una experiencia trascendental. A través de la poesía, el ser humano puede llegar a entender el misterio de la vida, el significado de su existencia, y la relación entre lo humano y lo divino. Darío también hace hincapié en el papel fundamental de la musicalidad en la poesía. Para él, la poesía no es solo un ejercicio intelectual o emocional, sino también un acto sonoro,
una danza de sonidos que embellecen y dan forma a los sentimientos. El ritmo, la métrica, la rima y el tono son elementos esenciales que permiten que las palabras no solo se comprendan, sino que se sientan. La música de la poesía es la que le da vida, la que permite que sus palabras toquen el corazón de los que las escuchan o leen, y que se conviertan en una experiencia sensorial y emocional profunda. A lo largo del capítulo, Darío subraya la importancia de la poesía como una forma de escape y liberación. En un mundo lleno de sufrimiento, de incertidumbres y de limitaciones humanas, la poesía ofrece un refugio, un espacio en el que el ser humano puede liberarse de las restricciones del tiempo y el espacio. La poesía es un vehículo de libertad, ya que permite al poeta, y a través del al lector, alcanzar dimensiones más amplias de la realidad, donde las limitaciones terrenales no existen y donde las verdades más profundas pueden ser tocadas con la mano del alma. Uno de los aspectos más fascinantes de la reflexión de Darío es la conexión entre la poesía y la identidad cultural. La poesía, en su dimensión más profunda, es una forma de preservar y transmitir la esencia de una cultura. A través de la poesía, las generaciones pasadas nos hablan, nos dejan su legado, sus sueños, sus luchas y sus amores. La poesía, por tanto, no solo es un medio de expresión individual, sino también un vínculo colectivo que une a los hombres a través del tiempo y el espacio. Darío, al escribir su poesía, se inserta en esa tradición, pero también la enriquece y la transforma, llevando la lengua española a nuevas alturas de belleza y expresión. Sin embargo, Darío también reconoce que la poesía, como todo arte, tiene su lado oscuro. El acto de crear poesía es un proceso arduo y a menudo solitario. El poeta, en su búsqueda de la belleza y la verdad, se enfrenta al sufrimiento, al dolor y a la frustración. La inspiración no siempre llega fácilmente, y las palabras a veces parecen eludir al escritor, dejando en él un vacío que solo la obra misma puede llenar. El poeta, al igual que un alquimista, debe transformar el dolor, la angustia y la soledad en algo sublime. Este proceso creativo, lleno de sacrificio y lucha, es parte esencial de la condición del poeta. A lo largo del capítulo, se destacan también las voces de otros grandes poetas, cuyas obras se convierten en un eco que resuena en el trabajo de Darío. Él se ve a sí mismo como parte de una tradición literaria, una tradición que ha sido construida a lo largo de los siglos por aquellos que, como él, han buscado captar la esencia de la vida humana a través de la poesía. En este sentido, Darío no se presenta como un poeta aislado, sino como un eslabón más en una cadena infinita de voces que, a través de los siglos, han cantado la misma canción, la canción del alma humana en busca de su sentido y su belleza. El capítulo culmina con una reflexión profunda sobre la eternidad de la poesía. A pesar de los vaivenes de la historia, de las transformaciones culturales y sociales, la poesía perdura. Las grandes obras poéticas trascienden el tiempo y el espacio, permaneciendo vivas en la memoria colectiva. La poesía es, en última instancia, inmortal, pues captura la esencia de lo humano en su forma más pura y profunda. El poeta, al crear una obra, contribuye a esa eternidad, dejando su huella en el alma del mundo. En la poesía como lenguaje del alma, Rubén Darío nos muestra el poder de la poesía para revelar, transformar y trascender. La poesía, para él, no es solo un arte, sino una forma de conexión con lo divino, con la naturaleza y con el misterio de la vida. A través de la poesía, el hombre encuentra una voz para su alma, una voz que resuena en las profundidades de la conciencia humana y que, a través de su belleza, nos acerca a la verdad y a la eternidad. Capítulo 10. La musicalidad del verso. En este capítulo, Rubén Darío se sumerge en la esencia misma de lo que hace que la poesía sea poesía, un análisis de la musicalidad intrínseca en cada verso. La musicalidad del verso no es simplemente un tema formal, sino una manifestación del alma del poeta, un intento por captar la armonía que existe en la naturaleza misma del lenguaje, y al mismo tiempo, una expresión de lo invisible que nos rodea. Este capítulo nos lleva a explorar cómo cada palabra en el verso se convierte en una nota musical, cómo los ritmos, las pausas, las aliteraciones y las resonancias de las palabras contribuyen a una sinfonía que va más allá del mero sentido literal. Desde las primeras páginas, Darío afirma que el poema no es solo un conjunto de imágenes y símbolos, sino también una composición sonora, que se expresa en la musicalidad del lenguaje. El poeta, al igual que un compositor, tiene el poder de estructurar el verso de tal manera que no solo se recite, sino que se cante. La poesía, entonces, es un arte donde las palabras se convierten en música, un lenguaje que se escucha y que penetra en lo más profundo del ser humano,
creando una experiencia sensorial y emocional única. La musicalidad en la poesía, según Darío, es algo más que una mera cuestión de rima y ritmo. Aunque estos elementos son esenciales, lo que verdaderamente importa es la resonancia interna de las palabras, su capacidad para provocar una sensación particular en el lector o en el oyente. Darío, como poeta modernista, se distingue por su habilidad para jugar con los sonidos de las palabras de una manera que no solo embellece su poesía, sino que también le da una dimensión emocional más profunda. Darío explora el concepto de música interna, esa melodía que se desprende de la disposición de las palabras en el verso. Cada poema tiene su propio ritmo interno, que no se limita a la métrica, sino que se alimenta de la cadencia natural del lenguaje. La poesía, en este sentido, se convierte en un puente entre la naturaleza del lenguaje y la del alma humana. El ritmo, la sonoridad de las palabras y sus cadencias naturales se combinan para crear una melodía que tiene la capacidad de evocar sentimientos complejos, y a veces, profundos, que de otro modo serían inaccesibles. A lo largo del capítulo, Darío dedica una atención especial a la relación entre la musicalidad del verso y las emociones humanas. La poesía tiene la capacidad de tocar las fibras más sensibles del alma, y esta conexión emocional no sería posible sin la musicalidad intrínseca del verso. En este sentido, Darío no solo se ocupa de las formas y estructuras clásicas, sino que también experimenta con nuevas formas de versificación que buscan un mayor grado de libertad y musicalidad. Uno de los puntos clave de este capítulo es la noción de verso libre, que Darío comienza a explorar en su obra modernista. Mientras que las formas clásicas de la poesía se basan en una estricta métrica y rima, el verso libre se libera de estas restricciones y permite que la musicalidad fluya de una manera más libre y orgánica. A través de este verso libre, el poeta puede crear una melodía que se adapta al contenido de su mensaje, más que a una forma preestablecida. Este es uno de los grandes logros de Darío como poeta, su habilidad para jugar con las formas y los ritmos, para desafiar las normas sin perder la esencia de la musicalidad poética. Darío también menciona la importancia del silencio musical en el verso. Así como la música necesita de pausas y silencios para crear tensión y ritmo, la poesía también se enriquece con estos momentos de quietud. Es en los silencios, en las pausas entre las palabras, donde la poesía revela muchas de sus verdades más profundas. Los silencios en la poesía no son simplemente vacíos, son momentos de reflexión, de suspensión que permiten que las palabras resuenen más profundamente en el oyente o lector. Estos silencios ayudan a construir la tensión emocional de un poema, proporcionando una oportunidad para que el sentimiento se asiente y se saboree en toda su intensidad. Además, Darío menciona cómo la poesía se nutre de la musicalidad de las lenguas. Cada idioma tiene su propio ritmo y su propia musicalidad interna, que influye de manera única en la poesía que se escribe en él. El español, por su sonoridad, tiene una musicalidad que permite a los poetas crear versos que fluyen con suavidad y fluidez. Darío explora cómo las particularidades del español le dan una ventaja para crear versos cargados de musicalidad, y cómo su dominio de este idioma le permite jugar con los sonidos para producir efectos sonoros que amplifican el contenido emocional del poema. El capítulo también es un homenaje a los poetas que han sabido utilizar la musicalidad del verso como un medio para trascender los límites de la poesía misma. Darío se inspira en poetas clásicos como Víctor Hugo, Baudelaire y especialmente, en los poetas del Renacimiento, quienes supieron equilibrar la forma, el ritmo y el sonido de las palabras con una perfección que sigue siendo admirada hasta el día de hoy. A través de su obra, Darío se convierte en un sucesor de esta tradición poética, pero también en un innovador que añade nuevas dimensiones a la musicalidad del verso, creando una poesía que es tanto antigua como moderna, tanto clásica como vanguardista. El capítulo culmina con una reflexión sobre el poder transformador de la poesía musical. La música, en todos sus aspectos, tiene la capacidad de transportarnos a otros mundos, de elevarnos a dimensiones más altas de comprensión y de emoción. La poesía, a través de su musicalidad, tiene ese mismo poder. La belleza de un poema bien escrito no solo se encuentra en el contenido de sus palabras, sino en la forma en que esas palabras se disponen, en el ritmo que sigue, en los sonidos que emiten, y en cómo todo eso se conjuga para crear una experiencia estética que conmueve y transforma al ser humano. En la musicalidad del verso, Rubén Darío nos enseña que la poesía no solo debe ser leída, sino también escuchada. Es a través de esa escucha atenta, a través de la percepción de sus ritmos, sus sonidos y sus silencios, como podemos llegar a comprender plenamente el poder de la poesía.
La musicalidad del verso es, en última instancia, la llave que abre las puertas a las emociones más profundas, a los pensamientos más elevados, y a la belleza más pura que el ser humano puede alcanzar. Capítulo 11. La naturaleza y el arte en la poesía. En este capítulo, Rubén Darío reflexiona sobre la relación fundamental entre la naturaleza y el arte, y cómo ambos elementos se funden en la creación poética. Desde el primer verso hasta el último, Darío nos invita a explorar cómo la poesía no solo refleja la realidad, sino que la transforma, creando una nueva realidad que trasciende las limitaciones del mundo físico. La naturaleza, en su esplendor y complejidad, se convierte en la musa primordial del poeta, y a través del arte, el poeta se convierte en un mediador entre lo terrenal y lo sublime, entre lo material y lo espiritual. Darío comienza el capítulo aludiendo a la profunda conexión que existe entre el poeta y el mundo natural. La naturaleza no es solo un decorado o un escenario en el que se desarrolla el poema, sino un actor esencial en la obra poética, una fuerza que inspira, moldea y guía la creación literaria. El poeta, al igual que el pintor ante su lienzo o el escultor frente al mármol, observa y escucha la naturaleza con una atención única, capaz de extraer de ella la belleza oculta que los ojos comunes no alcanzan a percibir. En su análisis, Darío subraya que la naturaleza no es un tema pasivo en la poesía, sino una presencia activa que alimenta la imaginación del poeta. El paisaje, las estaciones, los sonidos del viento, el canto de los pájaros, la calma del mar o la tormenta furiosa del cielo no solo son elementos descriptivos dentro del poema, sino que encarnan sentimientos, emociones y estados del alma. Así, el poeta se convierte en un intérprete de la naturaleza, no solo describiéndola, sino también dotándola de una carga emocional que va más allá de la mera observación. La naturaleza, entonces, no es solo un reflejo del mundo físico, sino una representación simbólica de las pasiones humanas. Los árboles que se balancean al ritmo del viento, las flores que se abren al sol o las aguas que fluyen con suavidad, son metáforas de las emociones que el poeta experimenta en su vida interior. Darío resalta cómo, a través de su relación con la naturaleza, el poeta logra traducir lo intangible y lo efímero en formas artísticas que tienen el poder de tocar el alma humana. Uno de los aspectos más fascinantes de este capítulo es cómo Darío nos invita a pensar en la naturaleza como un instrumento de transformación artística. Para él, la naturaleza no es simplemente una fuente de inspiración, sino un espacio de creación donde el poeta, a través de su visión única, puede forjar una nueva realidad. Al igual que un escultor modela una figura a partir del mármol, el poeta moldea la naturaleza a través de sus palabras, dotándola de un nuevo sentido y de una nueva dimensión estética. Es en este proceso de creación donde el arte se encuentra con la naturaleza, y juntos generan algo que trasciende la realidad inmediata. Darío también aborda la idea de que el arte, y especialmente la poesía, tiene el poder de revelar la belleza oculta en los aspectos más sencillos de la naturaleza. A menudo, el mundo natural se percibe de manera superficial, como una serie de objetos y paisajes que forman parte de nuestro entorno cotidiano. Sin embargo, el poeta, a través de su mirada profunda y su sensibilidad artística, es capaz de descubrir la belleza en los detalles más humildes. Una flor en el borde de un camino, el reflejo del sol en las aguas de un río, o el susurro del viento en las hojas de un árbol. Esta capacidad de percibir lo sublime en lo cotidiano es una de las mayores virtudes del poeta, y es lo que da a su arte una dimensión que va más allá de lo visible y lo tangible. A lo largo del capítulo, Darío también destaca el contraste entre la naturaleza y la artificialidad del mundo humano. Si bien el arte puede ser considerado una creación humana, la poesía, según Darío, tiene la capacidad de devolver al ser humano a su esencia más primitiva, conectándolo con la naturaleza en un nivel profundo y trascendental. La poesía, al igual que la naturaleza misma, no está limitada por las convenciones sociales ni por las estructuras rígidas del pensamiento humano. Es un medio de expresión pura, un lenguaje que permite al ser humano recuperar su vínculo original con el mundo natural. El poeta, en este sentido, se convierte en un intermediario entre el hombre y la naturaleza. Al escribir, al crear, el poeta no solo refleja lo que ve, sino que también interpreta y recrea la naturaleza a través de su propia sensibilidad. Cada verso es una ventana hacia un mundo nuevo, una nueva interpretación del paisaje que se presenta ante los ojos del poeta. La poesía no es una mera reproducción de la realidad, sino una reinvención de ella, donde el poeta, como un dios creador, da vida a nuevas imágenes, nuevas sensaciones y nuevas emociones. En este capítulo, Darío también reflexiona sobre la relación entre el arte y la emoción. El arte, y especialmente la poesía,
no es simplemente una forma de plasmar la belleza de la naturaleza, sino una vía para expresar las emociones más profundas del ser humano. La belleza que se encuentra en la naturaleza es solo un reflejo de la belleza interna del alma humana, y el arte actúa como un medio para liberar estas emociones, para hacerlas visibles y audibles, para darles forma y color. El poeta, a través de su arte, no solo expresa lo que siente, sino que también ofrece una forma de catarsis para el lector o el oyente, quien, al adentrarse en el mundo poético, puede reconocer sus propias emociones reflejadas en las palabras del poeta. Finalmente, Darío concluye este capítulo con una afirmación rotunda. La poesía es, en última instancia, la fusión perfecta entre la naturaleza y el arte. La naturaleza, en su infinita belleza y complejidad, es el punto de partida para la creación poética, pero es el arte quien transforma esa belleza en algo que resuena en lo más profundo del ser humano. En la poesía, la naturaleza se convierte en un espejo del alma humana, y el arte, en su forma más pura, revela las verdades más profundas sobre nuestra existencia. En la naturaleza y el arte en la poesía, Rubén Darío nos enseña que la poesía no es solo un arte literario, sino una puerta hacia una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. Al conectar la naturaleza con el arte, el poeta no solo crea belleza, sino que nos invita a ver el mundo con nuevos ojos, a reconocer la poesía que se esconde en cada rincón de la vida diaria, y a comprender que el arte, en su esencia más pura, es una forma de comunión con la naturaleza misma. Capítulo 12. La música en la poesía. En este capítulo, Rubén Darío profundiza en la relación entre la poesía y la música, dos artes que, aunque diferentes en su forma de expresión, comparten una profunda conexión en cuanto a la capacidad de provocar emociones y sentimientos. Darío, un gran amante de la musicalidad de las palabras, plantea que la poesía no solo debe ser comprendida por su contenido lírico, sino que su mayor expresión radica en su sonido, en la melodía que emana de sus versos. Desde las primeras líneas, Darío establece la idea de que la poesía tiene una esencia musical inherente. La musicalidad no es solo una característica adicional de la poesía, sino una cualidad fundamental que la distingue de otras formas de expresión literaria. Las palabras, cuando se combinan en un poema, no solo crean imágenes y significados, sino que también producen una sonoridad que evoca sensaciones y establece un ritmo emocional. Al igual que una canción, el poema tiene un pulso, un latido que se puede sentir a través de su métrica, su rima y su cadencia. En este sentido, la poesía se convierte en una sinfonía verbal, donde cada palabra, cada verso, cada estrofa, se organiza de forma tal que produce una armonía en la mente del lector o del oyente. La musicalidad de un poema tiene el poder de elevar la experiencia poética a una dimensión sensorial más profunda. Darío compara el trabajo del poeta con el de un compositor, quien organiza las notas musicales para crear una melodía que resuene en el alma. Así, el poeta, al igual que el músico, utiliza el ritmo y la sonoridad de las palabras para crear una obra que no solo se lee, sino que se escucha. El autor también resalta cómo la poesía, al igual que la música, tiene la capacidad de transformar el estado de ánimo del lector. La música puede expresar lo que las palabras no alcanzan a decir, y de igual manera, un poema puede transmitir lo que la lógica no puede explicar. La emoción, que en la música se expresa a través de las notas y los acordes, en la poesía se manifiesta a través del ritmo y la musicalidad de las palabras. Darío destaca la importancia de la métrica y la rima en la poesía, elementos que contribuyen a la creación de una atmósfera musical dentro del poema. Estos elementos, a través de su repetición y su estructura, permiten que el poema fluya de una manera que resulta similar a la de una pieza musical, creando una armonía entre el contenido y la forma. La relación entre poesía y música también se extiende al uso del lenguaje figurado. Darío explora cómo las metáforas, las imágenes poéticas y los símbolos, al igual que las notas en una partitura, se entrelazan para formar una composición única. Estas imágenes poéticas tienen la capacidad de resonar en la mente del lector, de evocar una sensación que va más allá del significado literal de las palabras. Como un músico que juega con las tonalidades para crear una obra compleja, el poeta manipula el lenguaje para ofrecer una experiencia que va más allá de la simple lectura. En este capítulo, también se menciona la importancia de la armonía y el contraste dentro de la poesía. Al igual que una pieza musical puede pasar de la suavidad a la intensidad, o de la calma a la tormenta, un poema también puede utilizar el ritmo y la musicalidad para crear momentos de tensión y relajación, de suavidad y estridencia. La habilidad del poeta para equilibrar estos contrastes musicales dentro de su obra es lo que da profundidad y riqueza a la poesía,
y lo que permite que el poema evoque una gama tan amplia de emociones en el lector o el oyente. Darío también toca la cuestión de cómo la poesía, al igual que la música, tiene el poder de trascender las barreras lingüísticas y culturales. Mientras que la música, a través de su universalidad, puede ser entendida por personas de diferentes orígenes, la poesía, cuando se logra capturar su musicalidad, puede tener un impacto emocional que va más allá del idioma. La musicalidad de las palabras, de los versos, tiene un poder emocional tan profundo que, incluso si no se comprende completamente el significado de cada palabra, el ritmo y la sonoridad pueden provocar una reacción visceral en el oyente, lo que crea una conexión entre el poeta y su público, independientemente de la lengua que hablen. El capítulo también resalta la importancia de la musicalidad en la poesía como un vehículo para la expresión de la subjetividad del poeta. La música, como la poesía, tiene la capacidad de expresar los matices más sutiles de la emoción humana, y es a través de la combinación de sonidos, ritmos y palabras que el poeta puede transmitir la complejidad de su interioridad. La poesía, a través de su musicalidad, se convierte en un espejo de la alma humana, en un espacio donde las emociones y los pensamientos más profundos pueden ser expresados de manera simbólica y universal. En su reflexión, Darío subraya que la poesía no debe ser vista únicamente como una forma de transmitir ideas, sino como una forma de arte en la que las palabras tienen el poder de crear sensaciones. El poeta, al igual que el músico, tiene la responsabilidad de elegir cuidadosamente las palabras, de organizar sus versos con precisión para crear una melodía que resuene en el lector. La música en la poesía no es solo una característica estética, sino una herramienta esencial para transmitir la esencia misma de lo que significa ser humano. Al final del capítulo, Darío concluye que la poesía y la música son inseparables, y que su fusión es lo que da a la poesía su poder más grande, la capacidad de mover al ser humano en un nivel profundo y emocional. La poesía, cuando se entiende y se crea de manera consciente, no es solo una sucesión de palabras, sino una melodía que, como la música, tiene la capacidad de transformar y de trascender las barreras del tiempo y del espacio. En la música, en la poesía, Rubén Darío nos recuerda que la poesía, en su más pura esencia, es una forma de arte sonora, una sinfonía de palabras que busca conectar al ser humano con lo más profundo de su ser. La musicalidad de los versos no solo embellece la obra, sino que le da vida, la hace resonar en el alma de aquellos que la escuchan o la leen, permitiéndoles experimentar una verdad más allá de lo visible. Capítulo 13. La influencia de los grandes poetas. En este capítulo, Rubén Darío reflexiona sobre el impacto de los grandes poetas en su propia obra y en la tradición literaria en general. Al igual que un río se alimenta de las aguas de otros afluentes, el poeta reconoce que su arte no surge de la nada, sino que está influenciado y alimentado por generaciones anteriores de escritores que han trazado el camino antes que él. Este capítulo es un homenaje a los grandes maestros de la poesía, cuyas obras, con su poder único, han dado forma y dirección al desarrollo de la literatura. Darío comienza este capítulo reflexionando sobre cómo la poesía no solo es un acto de creación individual, sino un proceso colectivo que se construye sobre los hombros de los que vinieron antes. Como un árbol que crece a partir de las raíces, la poesía se nutre de las influencias de aquellos grandes poetas que han dejado una huella indeleble en la historia de la literatura. Desde Homero, a través de Dante y Shakespeare, hasta los poetas contemporáneos de su tiempo, cada uno ha aportado algo único que ha dado forma a la rica tradición poética. Para Darío, estos grandes poetas no solo son fuentes de inspiración, sino también modelos a seguir. Su destreza en el manejo del lenguaje, su capacidad para crear imágenes poderosas, y su habilidad para tocar las fibras más profundas del alma humana, son aspectos que el poeta novato debe estudiar y emular. No se trata simplemente de copiar sus técnicas, sino de aprender de ellos cómo llevar la poesía a un nivel más elevado, cómo hacer que las palabras brillen con la luz de la emoción y el pensamiento profundo. En su reflexión, Darío señala que cada poeta tiene su propio estilo y voz, pero es imposible escapar de la influencia de los grandes maestros. Como él mismo afirma, la poesía es una herencia que nos pertenece, pero que debemos aceptar con humildad y gratitud, sabiendo que nos ha sido transmitida por generaciones de creadores. Así, la obra del poeta está marcada por un constante diálogo con el pasado, un reconocimiento de la tradición que le precede, y una continua reconfiguración de las ideas y formas que estos poetas han dejado atrás. Uno de los aspectos más fascinantes de este capítulo es cómo Darío discute la capacidad de los poetas para reinterpretar la tradición literaria. Aunque la influencia de los grandes poetas es innegable, el poeta moderno tiene la capacidad de tomar esas influencias y darles un giro único,
de adaptarlas a su tiempo y a su propia visión del mundo. El poeta no es simplemente un eco de los antiguos, sino un creador que, al igual que un pintor con una paleta de colores, utiliza las influencias del pasado para crear algo novedoso y distintivo. Darío dedica una sección especial a la poesía francesa, que ejerció una gran influencia en su obra. La tradición poética francesa, con su refinada estética y su búsqueda de la belleza formal, le ofreció un marco de referencia para su propio estilo. Desde los grandes poetas románticos franceses hasta los simbolistas, la poesía francesa fue para Darío una escuela de exquisita musicalidad y profundidad intelectual. Este capítulo es una reflexión sobre cómo la poesía francesa no solo modeló su lenguaje, sino que también influyó en su forma de pensar sobre la poesía misma, como un vehículo para la emoción pura, la belleza y la verdad más allá de lo racional. A lo largo del capítulo, Darío también reconoce la importancia de la poesía española, especialmente la de autores como Bécquer y los poetas del Siglo de Oro. Estos poetas, con su dominio del verso y su exploración de los temas universales del amor, la muerte y el destino, dejaron una marca indeleble en la literatura de habla hispana. Aunque su estilo difiere del suyo, Darío no puede evitar reconocer la deuda que tiene con la tradición literaria española, que le brindó una sólida base sobre la cual edificar su propio estilo. Al abordar la influencia de poetas como Baudelaire, Darío también reflexiona sobre la relación entre la poesía y la modernidad. La llegada de nuevos movimientos artísticos, como el simbolismo, introdujo en la poesía una nueva sensibilidad, un deseo de trascender la realidad cotidiana y de buscar en lo abstracto y lo sublime el verdadero sentido de la vida. Esta influencia de los poetas simbolistas europeos es central para entender el giro que Darío dio en su propio trabajo, al introducir en su poesía elementos de musicalidad, evasión y misterio. La poesía moderna, para Darío, se distingue por su capacidad para liberarse de las restricciones formales y temáticas que dominaron la poesía clásica. El poeta moderno debe ser libre, capaz de encontrar su propia voz en medio del bullicio de influencias. No se trata de seguir a ciegas a los grandes poetas del pasado, sino de ser capaz de reconocer en su obra las lecciones valiosas, y a partir de ahí, crear una poesía que sea única y contemporánea. Darío invita a los poetas de su tiempo a explorar su propio potencial, a no temer a la innovación, pero siempre con el respeto y el amor hacia los grandes que les preceden. Hacia el final del capítulo, Darío concluye con una reflexión sobre la perpetuidad de la poesía. A pesar de los cambios sociales, políticos y culturales que ocurren a lo largo de los siglos, la poesía sigue siendo una de las formas más puras y duraderas de expresión humana. Los poetas pueden morir, pero sus obras permanecen, transmitiendo sus emociones, pensamientos y visiones del mundo a futuras generaciones. A través de la poesía, el ser humano es capaz de comunicarse con el pasado, con el presente y, de alguna manera, con el futuro. Este capítulo se cierra con un elogio a la tradición poética como un puente que une a los seres humanos más allá del tiempo y el espacio, invitando a los poetas a seguir ese camino, siempre con humildad y respeto por los que vinieron antes. La influencia de los grandes poetas es el hilo que conecta a la humanidad a través de los siglos, y es un legado que nunca debe ser olvidado, sino celebrado, comprendido y reinterpretado para que siempre siga vivo en el presente. Capítulo 14. La búsqueda de la belleza inalcanzable. En este capítulo, Rubén Darío nos invita a una reflexión profunda sobre el concepto de belleza y la naturaleza escurridiza de su verdadera forma. La belleza, para él, no es algo que se pueda poseer de manera plena ni entendida de una sola vez. Es una búsqueda perpetua, una quimera que, aunque nunca alcanzable en su totalidad, ofrece en su persecución la más sublime satisfacción. En su estilo característico, Darío mezcla la melancolía con la admiración, describiendo cómo la belleza escapa entre los dedos del poeta, como el agua de un manantial que corre rápidamente, siempre más allá del alcance. A través de este capítulo, el autor expresa su visión del arte como un empeño constante, una lucha contra lo efímero y lo imperfecto, donde la belleza se revela como un ideal cuya búsqueda da significado a la vida del poeta. Para Darío, el arte no debe buscar una verdad absoluta, sino una perfección que es, por naturaleza, inalcanzable. La belleza, entonces, se convierte en una aspiración, no en una meta definitiva, sino en una forma de existencia que transita entre la luz y la sombra, entre lo real y lo imaginario. Darío hace una profunda alusión a la concepción clásica de la belleza, que ha sido idealizada por siglos y que se encuentra inmersa en el arte, la poesía, la música, la escultura y la pintura. Los antiguos griegos hablaban de la belleza como una armonía perfecta, una proporción divina,
pero Darío, influenciado por el simbolismo, introduce un matiz diferente. La belleza es más compleja, más etérea y transitoria. El poeta, al igual que un buscador de tesoros, persigue esa belleza, pero siempre con la conciencia de que nunca podrá alcanzarla por completo. Es una belleza fragmentada, inalcanzable, que se despliega ante el poeta como una visión fugaz que solo se puede intuir en su totalidad a través de sus fragmentos. En este capítulo, también se examina el conflicto entre la belleza idealizada y la crudeza de la realidad. Darío, con un tono casi sombrío, señala que la verdadera belleza no reside en lo visible ni en lo tangible, sino en lo intangible y lo efímero. Por ello, la poesía misma se convierte en un acto de creación que busca, a través de las palabras, transmitir lo inalcanzable, lo ideal. Las palabras se convierten en vehículos imperfectos de una emoción profunda, y a través de ellas, el poeta intenta acercarse a la belleza que nunca puede ser poseída de manera concreta. Darío reflexiona sobre la inevitable frustración del poeta al enfrentarse a este ideal. Es un viaje que nunca llega a su fin, un viaje que por su misma naturaleza está destinado a no culminar. Sin embargo, esa es precisamente la esencia del arte. El viaje, la exploración continua. La belleza es una constante fugacidad, y solo a través del esfuerzo por alcanzarla el poeta encuentra una forma de eternidad. Darío cita, de manera poética, las palabras de los grandes maestros literarios, que también han luchado por plasmar esta belleza inalcanzable en sus obras. La poesía, para ellos, se convierte en un acto de amor, un sacrificio de la razón en busca de lo sublime. El autor también toca el tema de la belleza en la naturaleza, esa que se presenta en los momentos más efímeros. Un atardecer, el vuelo de un pájaro, la flor que se abre en la mañana solo para marchitarse al final del día. Estos momentos son la manifestación más pura de la belleza, ya que están lejos de la perfección humana, y por lo tanto, en ellos reside una belleza más auténtica, más directa. La naturaleza no sigue los cánones de la estética humana, y sin embargo, ofrece las visiones más deslumbrantes que el poeta puede capturar en sus versos. En el ámbito más personal, Darío revela una especie de duelo entre la admiración por la belleza ideal y la aceptación de que ésta siempre se mantendrá como un reflejo distante, como una estrella fugaz que se desvanece en el cielo. Sin embargo, a pesar de su imposibilidad de alcanzarla por completo, esta belleza sigue siendo el faro que guía la obra. Del poeta. Cada poema, cada verso, es un intento de acercarse a esa estrella que siempre está más allá del horizonte. En una de las secciones más conmovedoras de este capítulo, Darío habla sobre la juventud como la época de la vida más rica en belleza. La juventud, según el poeta, es ese periodo en el que se puede sentir la belleza de manera más intensa, aunque de forma fugaz, y por ello se le asigna un lugar privilegiado en la poesía. La juventud es el momento en el que todo parece posible, donde la belleza se percibe como una promesa inalcanzable, pero todavía llena de esperanza y plenitud. La nostalgia que Darío siente por esa juventud perdida se convierte en un tema recurrente en su obra, y en este capítulo se presenta como una evocación de lo que fue y ya no es. El capítulo culmina con una meditación sobre la temporalidad. Darío sugiere que la verdadera belleza es la que trasciende el tiempo y el espacio. Aunque el poeta no pueda poseerla por completo, puede dejar una huella de ella en su obra, creando una belleza que perdure más allá de su propia existencia. Así, la poesía se convierte en un testimonio eterno de la búsqueda por alcanzar lo sublime, una búsqueda que nunca cesa, y en la que el viaje mismo se vuelve tan significativo como la meta. Este capítulo, lleno de reflexiones filosóficas y poéticas, plantea una visión compleja de la belleza, no como algo que se puede atrapar, sino como una experiencia que se vive intensamente en cada intento de alcanzarla, en cada suspiro del alma. La belleza inalcanzable es, de este modo, no solo un ideal estético, sino un reflejo profundo de la naturaleza humana y su eterna lucha por comprender lo que es trascendental y sublime en el mundo. Capítulo 15. La decadencia del espíritu moderno. En este último capítulo de Abrojos, Rubén Darío se adentra en una reflexión crítica sobre el declive del espíritu moderno, una decadencia que no solo afecta al arte y la literatura, sino también a la sociedad misma. Darío, fiel a su visión pesimista pero profunda, analiza cómo los avances científicos y la industrialización han alterado profundamente el ser humano, despojándolo de su esencia poética y espiritual. La modernidad, según Darío, ha sido testigo de una transformación radical que ha trastocado la armonía entre el ser humano y el mundo que lo rodea. El capítulo comienza con una mirada melancólica a la transición entre la época dorada del romanticismo, con sus ideales elevados y su pasión por lo sublime,
y el mundo contemporáneo que parece haber sucumbido al materialismo y la pragmática. Darío describe con amargura cómo las antiguas formas de belleza, la poesía y la música que tocaban el alma, han sido reemplazadas por una cultura dominada por la técnica y la lógica fría. Esta reflexión no es simplemente una crítica a los avances de la ciencia o la tecnología, sino más bien una crítica a la manera en que estos avances han invadido el campo de la creación artística y, en muchos casos, la vida misma. El poeta se siente como un extranjero en su propia época, incapaz de encontrar la conexión espiritual que antes existía entre el hombre y el cosmos. Las máquinas, las fábricas y las ciudades que surgen como símbolos del progreso han generado, en su opinión, una atmósfera que sofoca la poesía, la música y la filosofía. La visión de un mundo en constante movimiento y cambio es, en su mirada, una visión que ha olvidado los valores espirituales que una vez dieron sentido a la existencia humana. Darío recurre al contraste entre las generaciones pasadas, cuya vida estaba impregnada de una profunda conexión con la naturaleza y los ideales de la belleza, y la generación moderna, que parece haber perdido esa conexión. Habla de la muerte de la sensibilidad, un fenómeno que cree ha ocurrido a medida que las personas se han centrado más en lo tangible y lo material, y menos en lo inefable y lo trascendental. Este desencanto con la modernidad lo lleva a lamentar la pérdida de la grandeza que alguna vez definió a las civilizaciones pasadas, las cuales buscaban la belleza y la verdad más allá de las limitaciones del mundo físico. La crítica de Darío se extiende a la literatura misma, que ve como una víctima del proceso de modernización. Los poetas que lo precedieron, como los románticos, buscaban en sus versos una expresión pura del alma humana, mientras que los nuevos escritores, influenciados por la mecánica y el materialismo, tienden a ser más racionales, más prosaicos y, en su opinión, más vacíos. Darío lamenta que el arte, en su sentido más profundo, haya sido reducido a una simple representación de la realidad cotidiana, perdiendo su capacidad de elevar al ser humano hacia los ideales más altos. Dentro de esta crítica a la modernidad, Darío también aborda el problema de la política y la moral. En su época, observa con preocupación cómo el sentido común y los valores éticos parecen haberse diluido en un mar de pragmatismo. La moral, que en tiempos pasados se basaba en principios universales y trascendentales, ahora está subordinada a intereses materiales y políticos. La sociedad moderna, según Darío, parece estar más preocupada por el poder y el beneficio inmediato que por los ideales de justicia y bondad que antes guiaban las decisiones colectivas. Sin embargo, a pesar de su amarga crítica, Darío no se muestra completamente pesimista. Reconoce que la modernidad, con todas sus sombras, también tiene la capacidad de producir nuevas formas de expresión artística, aunque éstas sean diferentes a las del pasado. En este sentido, el poeta se enfrenta a una encrucijada. La poesía y el arte deben adaptarse a las nuevas realidades del mundo moderno, pero sin perder su esencia de búsqueda espiritual y trascendental. Esta reflexión lleva a Darío a un llamado a la creatividad, a la reinvención del arte que, aunque influenciado por los nuevos tiempos, conserve su capacidad de tocar lo divino y lo eterno. En el fondo, Darío parece reconocer que la decadencia del espíritu moderno no es un fenómeno irreversible. La capacidad humana de crear belleza sigue intacta, aunque ahora se enfrente a nuevos desafíos. La modernidad, aunque traiga consigo muchos elementos de disolución y fragmentación, también deja espacio para la renovación artística. El poeta, en última instancia, no se rinde ante la marea de la modernidad, sino que llama a la revalorización de los principios más profundos del arte, esos que pueden, aun en tiempos de caos, ofrecer un rayo de esperanza y luz. El capítulo termina con una reflexión sobre la eternidad del arte frente a la fugacidad de las sociedades humanas. Darío concluye que el verdadero arte no está condicionado por las modas ni por los cambios sociales, sino que se nutre de lo eterno y lo inmutable. Los grandes poetas, los verdaderos artistas, son aquellos que, independientemente de los tiempos que les toquen vivir, son capaces de tocar lo divino, lo sublime, y dejar un testamento perdurable en sus obras. El arte, en su forma más pura, puede sobrepasar las limitaciones de la modernidad y ofrecer una respuesta a la decadencia que afecta al espíritu humano. Así, Darío cierra este capítulo con una llamada a la resistencia del espíritu poético, un recordatorio de que, a pesar de los desafíos de la modernidad, el arte tiene el poder de restaurar la belleza, la verdad y la espiritualidad en un mundo que parece haber olvidado su valor esencial. Gracias por escuchar este capítulo de Abrojos de Rubén Darío. Si has disfrutado de este viaje literario, te invitamos a apoyar nuestro canal de audiolibros.
Tu apoyo nos permite seguir compartiendo más obras de grandes autores y explorando juntos el poder de la palabra. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún capítulo. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria.